Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Vamos a ver la película Amigos apasionados, dirigida por David Lean. Y quizá aquí la palabra apasionados entra de una forma maravillosa, porque esta es una película que no iba a haber dirigido David Lean, sino su gran amigo, su íntimo amigo Ronald Neame, que luego fue director y que con esta película iba a debutar, pero el propio David Lean y el guionista, el luego escritor Eric Ambler, decidieron que no estaba todavía lo suficientemente cuajado ni el guión ni el director, que era Ronald Neame, y bueno, supuso un desencanto tremendo para el director, como ustedes supondrán, pero la amistad pervivió, siguieron siendo amigos, y yo pude ser testigo muchos años después, en una cena en Los Ángeles, del cariño enorme que Ronald Neame profesaba a su amigo David Lean, que se acabó quedando con esta película. Él quería hacer realmente una especie de un nuevo breve encuentro que había sido el gran éxito de su vida. Lo que pasa que también aquí hubo una gran pasión, y es la que sintió el director David Lean por la actriz protagonista, Anne Todd. Tanto fue así que en las escenas que rodaron de exteriores en Suiza, bueno, pues fue realmente un amor muy apasionado que hizo que ambos se divorciaran de sus respectivos cónyuges y se casaran y tuvieran una historia de amor y varias películas en conjunto, como Madeleine, etcétera. Es decir, que la palabra de pasión en esta película no viene mal. Está basada en una novela de H.G. Wells, que yo he tenido la paciencia de leer porque es una novela muy árida. Está contada de un padre a un hijo, en tono epistolar, en donde le cuenta un affair que tuvo una vez con una mujer. Pero en cualquier caso sí sirve para decir que es una película magnífica, con una gran producción, con una historia de amor a veces llena de fuerza, con un Claude Rains que hace un trabajo maravilloso, tanto como Trevor Howard, uno de los actores favoritos de David Lean. Una de sus películas menos conocidas, pero de las más queridas. Y para la gente del cine inglés siempre dicen que ha sido como el verdadero documento testimonial de lo que suponía el montaje para David Lean. Una película donde no hay un fotograma que sobre ni que falte, con unos insertos que se introducían casi por vez primera en el cine británico, los tickets de las localidades, del teatro, etcétera. Pero bueno, para hablarnos de esta película, y espero que también con pasión, está aquí Antonio Jiménez Rico. Muy buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. ¿Te gusta tanto como a mí David Lean? Sí. Es un director siempre con una vocación muy marcada por la pasión, por el amor y por las historias de amor. Esta película es curioso porque yo creo que la mayoría de los espectadores españoles no la habrán visto. Probablemente. Porque esta película, me imagino que en su día pondría los pelos de punta la censura. Por supuesto. Porque es una película que, bajo la apariencia de una inocente y apasionada historia de amor, encierra toda una reflexión terrible, pesimista, sobre el amor, y además con una especie de pequeño enfrentamiento o casi dialéctica entre dos tipos de amor: el amor apasionado, el amor posesivo, el amor maravilloso, y luego un amor un poco más burgués, más conformista, más de afectos y de comprensión. En el fondo, esta película que vamos a ver es una crónica o una reflexión sobre la infidelidad, sobre el fracaso y sobre la frustración. Pero a mí personalmente lo que más me interesa de esta película, y lo digo porque es lo que esta película la hace para mí apasionante, es que el tratamiento narrativo está siguiendo los códigos o las normas del mejor cine de suspense. Yo me atrevería a decir que David Lean había visto Notorious de Alfred Hitchcock, encadenados en España, y hay escenas que están tratadas como siguiendo las instrucciones de Hitchcock sobre el suspense, que es, en una escena aparentemente normal, buscar todos los medios para crear una tensión, para suscitar una intensa emoción y luego mantenerla. Hay, en este sentido, los puntos culminantes de la narración están contados de esta forma, como la película de más intriga, de más suspense, aunque lo que trata realmente es de una historia de amor, de dos historias de amor, de una infidelidad, pero siguiendo las normas del cine de suspense, que yo creo que es lo que la hace verdaderamente apasionante.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, no solo eso, sino que Anne Todd, la protagonista de esta película, acababa de regresar de Hollywood, de trabajar con Hitchcock en el proceso Paradigm, de protagonista de la película, con Gregory Peck. Y además de eso, el escritor Eric Ambler es uno de los más famosos escritores de novelas policíacas, La máscara de Dimitrios y todas estas. Es que hasta en eso que tú has dicho de la introducción de los insertos, están introducidos exactamente igual que Hitchcock lo hacía en Encadenados. A la manera de Hitchcock. Beatriz Pérez Aranda, muy buenas noches. Buenas noches. Danos tu punto de vista de esta historia, pues, de Amigos Apasionados. Amigos Apasionados yo creo que indica un poco lo que es la posterior obra de David Lean. Es una técnica de flashback sobre flashback, pero sin embargo es en base también, creo yo, muy teatral, es como una obra de teatro, se van sucediendo las secuencias y a mí lo que me llama también muchísimo la atención es cómo juega con la luz, como en el teatro, cómo va consiguiendo con un apagado y un encendido de luz la intensidad también de la escena y la emoción, la atmósfera. Amigos Apasionados pues es también o narra una de las obsesiones, ¿no?, de David Lean, que son esas relaciones extraconyugales que él también apunta en La vida Amanda, apunta también en Breve Encuentro, que es su lanzamiento internacional, y desde luego en Amigos Apasionados. Y te da también o te marca muy bien en esa búsqueda perfecta de las localizaciones. Por ejemplo, vamos a ver un sitio de Suiza, un hotel maravilloso, unas montañas, bueno, son los Alpes, ¿no? Las localizaciones posteriores que hace o las ambientaciones posteriores que hace después de, no solo en Lawrence de Arabia, sino en las 3 obras posteriores que son 3 en 30 años las que realiza el doctor Zhivago, la vida de la hija de Ryan y Pasaje a la India. Es magnífica, desde luego, y luego también únicamente voy a contar 3 anécdotas que definen también esa seriedad y esa búsqueda de la perfección que tiene David Lean. Y es, por ejemplo, el doctor Zhivago se encuentra con un campo, tienen que pasar 300 soldados y él piensa que tiene que ser un campo de amapolas rojas, 3 días tardan en comprar esas amapolas. Y luego al final es una secuencia maravillosa, o las copas de vidrio rojas en Locuras de Amor. Y en otro momento está rodando en Escocia y él quiere que las ruedas de un Rolls Royce queden las 2 R's en vertical, y hasta que no lo consigue, porque va a una ristra de coches, una gran casa, magnífica casa, tiene que parar el Rolls Royce, dejar a los pasajeros y que queden en vertical. Esto es lo que sucede también en Amigos Apasionados, es la búsqueda de la perfección, y en todo momento tú sabes, en cualquier escena, en cualquier secuencia, qué es lo que está contando y la esencia de a dónde te quiere llevar. Magnífica. Bueno, y estamos de acuerdo en que sigue con sus grandes claves, es decir, la infidelidad está también en La hija de Ryan, está en Doctor Zhivago y el tren, que es algo que ha perseguido y ha marcado la cinematografía y que bien cogida de siempre. Las vías, además. Siempre es el tren. Juan Antonio Gómez Dáculo, buenas noches. A ti también te gusta mucho David Lean. Muchísimo. De toda tu vida te ha gustado. Sí, porque yo creo que los aficionados al cine le debemos una película que, como se dice ahora, es una película de culto, pero que para mí fue una película que me marcó muchísimo, porque incluso asistí a escenas de su rodaje, fue Lawrence de Arabia, ¿no? Lawrence de Arabia hoy es considerada una obra maestra, pero es verdad que, como otras muchas películas de David Lean, tuvo que sobreponerse a una crítica muy adversa, como sufrieron la práctica totalidad de las películas de David Lean, por razones que quizá luego en el coloquio podamos ahondar. Pero 2 breves reflexiones antes de sentarse a ver esta película. Yo creo que es una película muy desconocida, como ha dicho Antonio, para el telespectador, para el público español, dado que no fue estrenada en España. Y yo creo que hoy día la filmografía de David Lean, que por otra parte no es muy amplia, son 15 las películas que rodó a lo largo de su vida, de las cuales 5 las ha enumerado Beatriz, A falta del puente sobre el río Kwai, más Breve Encuentro, que es una película también muy conocida por los aficionados. El resto es menos conocido y por tanto nos acercamos a una obra de un gran maestro del cine, y por consiguiente todas las obras en cualquier proceso de creación de un gran creador como es David Lean, pues merecen una gran atención. Y eso nos lleva también a la segunda reflexión, y que por eso entiendo que los aficionados al cine deben de ver esta película, de que se quedan pequeñas obras muy hermosas, desconocidas de incluso grandes autores, ¿no? Yo creo que esta revisión de estas películas es muy importante para completar la formación cinematográfica de los telespectadores. Por otra parte, claro, la película tiene muchos años, estamos hablando de una película que tiene 54 años,
y han pasado muchas cosas. Luego él rodó a partir del 57, que es cuando David Lean rueda El puente sobre el río Kwai, ya rodó prácticamente de 5 en 5 años, quizá con la excepción de Doctor Zivago, que por exigencias de la producción tuvo que terminar en 3 años todo el completo proceso que las películas de Lean tienen, ¿no? En consecuencia, estamos ante un film que yo creo que todos los aficionados del cine deben de acercarse a él por muchas de las razones que han expuesto los que me han precedido en la presentación, pero sobre todo para completar la formación cinematográfica en torno a un cineasta al que, insisto, los aficionados, los humildes aficionados al cine, no ya los cinéfilos, pues le debemos alguna que otra obra maestra en su filmografía que, insisto, fueron muy mal entendidas por razones que ahora no hacen al caso en su momento. Él estaba en ese momento disputándose el puesto del mejor director del cine británico con Carol Reed. Estaban ahí, pero bueno, ya tenía un gran prestigio y evidentemente su despegue internacional fue El puente sobre el río Kwai, ya con otra mujer también, porque igual que deja a la actriz Kate Welch, que es la protagonista de La vida manda, ya cuando hace El puente sobre el río Kwai se rompe toda su historia con Anne Todd, con la que se casó naturalmente, tenían una casa maravillosa, pero yo creo que girones de su propia biografía han ido quedando en las películas, porque esas obsesiones que ha tenido con ese tipo de cine, y sobre todo que tenía aquí con una serie de reproducciones exactas de lo que él estaba viviendo en ese momento con Anne Todd. Hay infinidad de comentarios. Los paseos en la lancha motora se daban continuamente durante el rodaje, incluso un hombre tan perfeccionista y tan exacto y meticuloso como él, a lo mejor estaba media hora o 40 minutos dando vueltas con ella para tratar de que sacara el rostro suyo, la expresión que él pensaba que debía de tener. Y fíjense, no se pongan excesivamente inquietos en los flashbacks tras flashbacks, como dice Beatriz, que hay en la película, y en ese alarde del día de Nochevieja que reproduce el baile de Chelsea, aunque aquí está hecho en el Albert Hall de Londres, que realmente es magnífico, con unos movimientos de grúa que ya también llevan la marca de su casa. Es una película de la que podremos hablar luego bastante, porque al ser muy desconocida y estar muchas de las claves, nos llevará, yo creo, un mayor conocimiento de este extraordinario cineasta llamado David Lean. Con todos ustedes, amigos apasionados. Estamos de vuelta de ver Amigos apasionados, que es una película. Antes de empezar nos lo recordaba Juan Antonio Gómez Angulo, la antigüedad de la película, 54 años, es del año 1948, aunque se estrena también con problemas en muchos lugares de Europa el 51, porque la censura fue bastante feroz con esta película. El año 48 es el año además en el que el fanático este tremendo asesina a Gandhi, el hombre que había conseguido la independencia de la India de Gran Bretaña, sobre todo por su política de no violencia. Es el año que Tennessee Williams obtiene el premio Pulitzer con su famosa obra Un tranvía llamado Deseo. Camilo José Cela publica, y no está nada mal, uno de sus libros fundamentales, Viaje a la Alcarria, ni más ni menos, uno de los mejores libros de viajes que yo he leído en mi vida, comparable a los mejores que haya habido, de Washington Irving, etc. Es un libro extraordinario. Damaso Alonso es elegido nuevo académico de la lengua en España. Fallece un maravilloso cineasta, Sergei Mikhailovich Eisenstein, nacido en Riga, Letonia. Entonces, el autor del Acorazado Potemkin llegó al cine fascinado nada menos que por Intolerancia y por Griffith, y luego haría pues todas esas estupendas películas que yo creo que sobre todo, ya estamos hablando hoy de una película de David Lean, que cambian el sentido del montaje. Si en algo realmente tiene una trascendencia que sigue siendo al día de hoy fundamental, es el sentido, el conocimiento del montaje de Eisenstein.
nace el Estado de Israel y ahí empiezan todos los líos que han llegado hasta ahora. La Legión Árabe lanza ya una ofensiva contra la guarnición judía de Jerusalén, 100.000 familias palestinas tienen que evacuar la región y empieza la historia. Visita a España Sir Alexander Fleming, descubridor de la penicilina. Gino Bartali gana el Tour de Francia, pocos se acuerdan hoy de Bartali, pero junto con Coppi formaba una pareja, Coppi-Bartali, fantástico, ¿no? El pintor francés Georges Braque gana el premio de la Bienal de Arte de Venecia, y digamos, para terminar y hablar ya de la película, que en el Festival de Cine de esta misma ciudad, de Venecia, Laurence Olivier, con Hamlet, gana el León de Oro. Entonces era Laurence Olivier, luego ya inmediatamente Sir Laurence Olivier, como Sir David Lean, naturalmente, y como muchos de los grandes que han sido premiados, entre otros Sir Alfred Hitchcock, Sir Alec Guinness. Sir Alec Guinness, que era uno de los grandes amigos apasionados. Fue también Alec Guinness con David Lean, comparten casi toda su filmografía y muchas broncas, ¿no? Porque tuvieron unas cuantas. Una de ellas también se produjo aquí con Trevor Howard, amigo personal de él. La hija de Ryan estaba con él en toda su carrera, bueno, y breve encuentro, porque le olvidó y pasó a hacer solo planos cortos de Antón. Y él pensaba que cuando llegaran a Londres después del viaje de exteriores con Claude Rains la cosa mejoraría, pero fue tremendo. Además le sacó un gran partido porque decían que tenía un cierto parecido con Greta Garbo. A veces, por la iluminación, por los ojos castaños, recuerda un poco a Ahora Greta Garbo fumaba mejor que Antot, ¿eh? Sí, Antot tenía un lado bueno y un lado malo, como dicen que tienen casi todas las actrices, pero es curioso porque cambia mucho según la luz aquí. A mí, cuando son los planos cortos, me parece que está peor que cuando son los planos medios. Me parece que le favorecen más los planos medios. Los planos cortos le exigen una cierta intensidad. Porque cuando hay un primer plano siempre es para tratar de retratar algo que ella piensa, algo que ella recuerda, algo que ella siente. Entonces está un poco intenso. Sí, pero digamos en su descargo que es que tiene que soportar unos cuantos planos medios y cortos, amor, que no es normal en una película. Entonces la mirada juega un papel determinante en el a nivel en la película. Sí, cotilleo cinematográfico de altura, que al fin y al cabo, como diría Truman Capote, la literatura no es sino cotilleo, como es el cine. El director, Ronald Nim, se llevaba muy bien con ella. Y las primeras... Luego cuando le dijo que había que esperar y cambiar el guión, perdió confianza en él, también era lógico. Pero los primeros días de rodaje eran tremendos con ella. No se llevaban ya nada bien y rodaron casi un par de semanas. Y David Lean le dijo que tenía que ser la estrella y mostrar su autoridad. Y cuando le tocó a David Lean dirigir, efectivamente, la primera bronca que la tuvo ya fue porque él la quería siempre en el set y ella estaba en el vestuario, porque ella decía, también tiene su parte de razón, que con esos trajes de época era tremendo, que no se arrugaran y que no se sentara, y a él le dijo que no, que él la quería siempre en el set. Y ahí empezó una relación como de llevarse mal, que como pasa siempre, acabó con un romance fantástico ya. Una relación de posesión, que es lo que habla también la película, ¿no? La posesión. Vamos, estaba llena de claves, elegían la habitación 7 porque ellos estaban en la habitación 7, el Sagitario, la barca, todo. Que es el arranque de la película. Imagínate esta película, ¿dónde podría arrancar? Que arranca cuando una camarera está haciendo la cama del hotel. Eso a mí me parece que tiene un sentido. Imaginaros un remake rodado ahora, ¿cómo sería ese remake? Porque entonces no se podían decir cosas, se decían de una manera subliminal, ¿no? Y por eso es más grande esta película. Claro, por eso, evidentemente. Porque el cine lo mejor es sugerir. Claro. Ahora sería cama y más cama. Esa panorámica de ese primer plano es magnífico, ese lugar que encuentran en Chamonix y luego toda la parte de los Alpes. Naturalmente ya era David Lean, como tú dices. Él se negó, cuando él fue el director, a hacer algo que no fueran exteriores de verdad, y tuvieron que subir a los Alpes con un rodaje terrorífico, porque estaba lloviendo casi siempre, para que saliera, hasta un día salía un sol y rodaban nada, 20 segundos, 25 segundos, pero es precioso, ¿eh? Una película tan antigua como tú decías, pero amigo, esos planos del teleférico son extraordinarios, ¿eh? Esos hay que subir allí y rodar. Y cuando entra en la niebla, esos planos son y esa era una de las críticas, entre comillas, que le hacía Hitchcock a Lean, ¿no? Que siempre con exteriores, pues al final se gastaba más dinero, era más complicado. Además es críticas curioso, cariñosas. eso del teleférico, como la película, yo insisto, tiene un tratamiento un poco de suspense. Sí, claro. Sí. Todas las escenas del teleférico tienen un sentido de suspense. ¿Y crees que se va a caer? Porque piensas que va a pasar algo. Y luego, como además es un tratamiento de una historia de amor que el espectador intuye que va a terminar mal,
que hay una especie de fatalismo en el destino, todo el mundo piensa que va a pasar algo. Porque en el fondo además es una constante detrás de todas las películas de Lynn, que es la mujer que busca un amor sin esperanza. Y la fuga sentimental también, ¿no? Que él estaba viviendo. Él sabe que es lo que pasa en Breve Encuentro, lo que pasa en tantas películas, que es una especie de búsqueda de un amor que la mujer, que es protagonista de ese amor, sabe que no que es imposible, sino como que es desesperanzado. Y claro, en esta historia, que el espectador sabe que es así, dice, pues aquí en el teleférico a estos les pasa algo, se cae, se paran... Incluso vosotros pensáis que ella, que el final de la película real o el deseado por Lynn, podría ser que ella terminara tirándose al metro o no. No, a mí lo que me gusta mucho... Es Ana Karenina, ya. Claro, claro. No, porque yo creo que ella es una mujer muy vacilante. Desde el primer momento de la película se pone de manifiesto y es una mujer, yo creo que poco segura de sí misma. Claro, porque ¿es cobardía ante la vida esa decisión o es generosidad? Un acto de generosidad por amor hacia... A mí me parece que el final Trevor es Howard. mucho más terrible que si se tira al metro. Porque al final, lo que le espera después, el final claro. es una historia entre una señora que no quiere a un hombre y un hombre que sabe que no la quiere. Bueno, el hay hombre muchas la quiere. claves a lo Sí, largo de pero la película. él sabe que no es No, correspondido. pero que digo que la tristeza Pues, del al final- personaje de Clark es que él sí está enamorado. Él sí está Sí, enamorado. exacto, Pero claro, está enamorado de una mujer que no le corresponde. Sí, Por pero eso ella cuando va a ver a Steven, a Trevor Sí. Howard, cuando quedan en la plaza, que ella le pregunta insistentemente si es feliz. Ella ha tomado la determinación definitiva de que no va a romper la felicidad de él. Y si el Por marido la no vía retira que la le dé. demanda de divorcio, está dispuesta a tirarse a... porque es el planteamiento. Pero sin embargo, Entonces se va después a ver al marido y le engaña a Steven diciendo que el marido ha Claro, retirado la Juan demanda. Antonio, Lo pero cual por no es otro lado cierto. ella renuncia a su vida por esa seguridad, estabilidad que le da su marido. Luego también puede ser No, una porque ella cobardía. opta por esa... No, renuncia a su vida, no. Elige, ella puede elegir. Bueno, Lo- pero renuncias a la pasión, renuncias al Sí, amor, sí, claro que renuncias a la renuncia, sí, vida. pero Sí. renuncia a ella. Claro, claro. Bueno, No está obligada por ningún renuncia elemento, ella porque porque- antes Claro. ha renunciado él. Porque evidentemente Trevor Howard le dice clarísimamente que es feliz es con su feliz. mujer, que tiene 2 hijos y que punto. Pues ahí me queda la Sí, sí, duda. bueno, claro. A mí lo que sí me parece que es un final absolutamente desmoralizador, destructor, terrible, pesimista, porque aparentemente es un final Nos feliz. vamos a casa, ella le pone el Y pañuelo. yo creo que hubiera sido casi mejor que se hubiera suicidado, porque eso es un suicidio de vida. Porque esta mujer va a estar toda la vida con un señor, joder, del que no está enamorada. que es en una de las secuencias. Sí, pero eso es Breve Encuentro también. Claro. Es claro, que es claro, igual claro, que claro. Breve Encuentro. Él lo que yo creo que utiliza aquí es lo que nunca pudo ocurrir en Breve Encuentro, que es que no hay relación entre ellos. Aquí sí, aquí hace lo que hubiera ocurrido si los dos Pero es que amantes si de Breve analizas, Encuentro... Breve Encuentro es una especie, como decíamos al principio, de enfrentamiento entre dos historias de amor. Una burguesa, conformista, aburrida y tal, y una apasionada. Y es lo mismo que aquí. Esto en el fondo es otro Breve Encuentro tratando Pero de es que otra forma. también quienes han estudiado la figura, hombre, la figura de David Lynn, esta película, no lo hemos dicho al principio, es la que él rueda ya, me parece que hace la quinta o la sexta de su, su filmografía. Y yo creo que es la que rueda ya con absoluta libertad, como tú has dicho al principio, lo hace sobre un guión, sobre una novela muy desconocida de Y ya H.G. sin Noel- Wells y sin Noel Coward. Y Eso Noel es muy Coward, el importante. autor teatral, yo creo que había limitado mucho la posible libertad de creación de David Lynn, entre ellas en Breve Encuentro, y sobre todo parece ser que Noel Coward, en fin, no conozco mucho la figura de Noel Coward, pero era un hombre más conservador de ideas Sí, hombre. y no dejó actuar a David Lynn con la libertad con que yo creo que actúa ya en esta película, ¿no? Es un dato que es importante tener en cuenta. Hay una frase de Noel Coward en Breve Encuentro que dice, es que en la vida el amor no lo es todo. Hay otras cosas tan importantes o más, como el respeto, la convivencia. Esa frase, que es absolutamente reaccionaria, en el fondo está implícito un poco en todas las películas que hizo David Lynn sobre historias de Noel Coward. Claro, y luego Que era así de reaccionario. lo que apuntábamos de la fuga sentimental, que ya en La vida manda, acordaros en esa conversación del padre con el hijo cuando se va a casar, ya le anuncia que podrá tener pues desviaciones matrimoniales, por llamarlo de alguna manera, o alguna aventura, que él sepa dónde está su casa y tal. O sea que esa obsesión continúa en toda la obra de David Lynn. Toda su... Pero obra, todas sí. las obras, las llamadas intimistas y luego las grandes colectivas, producciones. que a mí me parece que no hay tanta diferencia. En el fondo las primeras películas eran historias muy intimistas y las últimas son intimistas también, pero con un trasfondo colectivo. Pero nunca perdió el A ver, tono y el muy- pulso muy de la historia pendientes, intimista. Y luego también muy pendientes de lo que se piensa
sobre uno mismo en cada una de las circunstancias, ¿no? Porque cómo reaccionan los demás ante una situación, llamémosle, adúltera, ¿no? La hija de Ryan, al fin y al cabo, una de las escenas claves es precisamente esa, ¿no? Aunque, bueno, hay que hacer también otro componente de traición y cosas de este tipo. Y aquí él está muy obsesionado. Yo creo que hay una escena que exagera mucho el carácter de los personajes o el enfoque que hace David Lean, que es cuando él ya tiene, o él quiere tener la certeza de la infidelidad la segunda vez, en las escenas ya del reencuentro muchos años después en Suiza, cuando toma la determinación de presentar la demanda y la entrega de llaves que le hace el conserje o el director del hotel, la cara de la secretaria, en fin, todo ese tipo de cosas que él ya ahí tiene una reacción. El plano fantástico cuando ve que entra ella en la habitación y le dice... Bueno, es que eso no es mejor plano de la película. Un plano fantástico y él se queda de espaldas. El visillo. Y el interés que tiene el visillo. Porque sin visillo sería otro plano. Lo que le hace absolutamente y sin el vestido que lleva genial ella, es el visillo. Muy bonito por maravillosa, es una espalda que es algo que luego está en todas figura. las películas de Lean, que siempre se ven escenas fundamentales a través de una cortina, de un encaje, de un visillo. Que va pintando cuadros, ¿no? De alguna manera. Una capacidad visual increíble en esta película. La fotografía la tiene en la cabeza. Es fantástica también, porque en apariencia, cuando les ves a ellos en los Alpes, y que están como aquella especie de merienda que tiene, parece como una novela rosa. Tiene la envoltura de una novela rosa. Pero una historia de amor inocente. Sí, pero luego cursi. Ahora, y la gran secuencia cuando le dice Claude Rains a él, pase usted a tomar una copa. Ese es un momento maravillosamente filmado, con los tickets de las entradas, cuando él va al teatro y ve las dos butacas vacías, es precioso. Y cómo deja el programa de la obra, además, encima de la mesa, para que ella sabe que se va a sentar en ese sitio y lo vea. Cuando le dice con hielo... Sí, pero él la sienta, para que tener la certeza de que va a ver... ¿Cómo hace, como hilvana, ¿no? Las dos escenas, creo no equivocarme, en fin, como de cuando él afronta la infidelidad, están basadas sobre dos discursos que le está haciendo, que está dictándole a la secretaria. El lugar está perfectamente hilvanado, tanto en las primeras escenas, la noche del teatro, cuando él llega de Berlín, y posteriormente en Suiza, cuando ya ha ido a dar el paseo en barca. En las dos veces está dictando a la secretaria cuáles son las dos reacciones. En la segunda, yo no sé si cabe la posibilidad de que la aparición, a mi juicio un poco artificial, o de los prismáticos, es un niño, o él ya lleva los prismáticos sabedor de que su mujer no está allí, también, pero ¿no? queda ahí suspense, porque normalmente un señor que está dictando no está mirando con los prismáticos distraídamente. Dice, los va a coger arriba en la montaña, o luego con las barcas, ¿no? Que el espectador sabe algo que el personaje ignora. Entonces el espectador sabe esto, entonces cuando él empieza a mirar tontamente las montañas y tal, el espectador se crea una tensión porque piensa que lo va a descubrir. Jugando con los ojos de la secretaria, la tensión, yo sé que se equivoca en la última palabra. En ese sentido, del discurso la escena que es prodigiosa, la de los tres, con los tickets allí, y cómo él va jugando con ellos dos. Y entonces esa escena, que en principio y de una forma más o menos superficial puede parecer que es una escena muy teatral, la mirada, el punto de vista y la planificación la convierten en cine puro. Pero cine puro, porque esa escena, si no estuviese rodada así, no tiene ninguna tensión. Y sin embargo, tal y como está rodada, crea una emoción. Crea, sobre todo en el momento que ella ve el programa de mano del teatro, y entonces en ese momento va a servir el hielo. ¿Qué tal el show? Dice, no, muy bien. Dice, ¿hielo? Y entonces, claro, ya se queda, nunca mejor dicho, helada. Y da la vuelta él ya con el vaso y le pone el vaso en... Y consigue que te quedes tú helado también. Pero primero le dice, ¿dónde habéis estado cenando? Sí. Porque ahí hay otra cosa. Ellos no quieren mentir tampoco, Hay no quieren entrar en el... Una elipsis muy sugeridora. Ellos no van al teatro y no se dice dónde van. Parece ser que es evidente que esa noche están juntos. Porque, si os dais cuenta, no se dice dónde van. Están como en su casa, no sé qué. No, se les ve luego, se les ve cenando. No, se les ve cenando, yo digo al tengo final, que decir hoy. Pero al final van como en una especie de coche o de no sé qué. Y hay una elipsis que no se sabe por qué no han ido al teatro.
pero evidentemente es de una forma elegantísima de decir que esa noche... ¿Cómo se podían decir Aparte que hay una cosa entonces muy las curiosa cosas? en esa época, la primera cita clandestina es en casa de él. Sí, es preciosa Sí, sí. esa secuencia Bueno, también. Cuando ella entra, él está preparando Sí, la porque ahí sí, la cena, ahí es sí preciosa el esa director escena. muestra... Cuando termina en la terraza. ¿Quién tiene casa, además? ¿Y cómo podía haber sido la vida, La vida de ella? de ellos. Y además una en casa el más caso de- atractiva que la del Hombre, sí, millonario. Sin duda. Es Con una más casa vida, además, modesta, ¿no? es un Por eso apartamento yo de un le pregunta, profesor. tienes todas tus cosas Aristóteles aquí. junto con los tienes descuidado en los Sí, sí, libros, sí, claro, sí. todo eso es precioso. Y acaba, como No, tú y al dices, final la en la comida, terraza. Es que Y son, acaba en la es- terraza. es que son los una dos. opción entre dos amores, el amor-pasión y el amor-seguridad. Ella opta por el amor seguridad, ya ha optado al principio casándose con Claude Claro, Rains. claro. Claro, Porque no entiendo es cómo un puedes banquero, querer es un hombre y casarte con es un un hombre Hemos pasado muy por alto. rico. A mí me gusta seguir un poco el hilo de la película porque, como tú ¿De decías cuál? en la presentación, las escenas de la fiesta de Nochevieja son muy determinantes para el desarrollo posterior de la película. Bueno, es el planteamiento que hace David Lean, en mi juicio, de modo maestro en la escena de Nochevieja. Porque ahí es donde, en primer lugar, es el primer encuentro. Es el encuentro, el primer reencuentro, mejor dicho, de ellos dos. Es en, Una vez casada efectivamente, en la fiesta de Nochevieja. Y ella, cuando le pregunta, no recuerdo ahora si él a ella o ella a él, ¿eres feliz? Es una pregunta que está muy presente en los reencuentros que hay entre los dos. O Se lo es una pregunta él a obsesión de ella. ella, ¿eh? Y ella le dice que sí, que sí. Claro, es igual que luego, más adelante, me parecen las escenas de Ya se la lo telecabina, pregunta ella, cuando está en la merienda que tú Luego decías ella, antes, claro. ella es tan egoísta, por eso decía yo que es un poco egoísta cuando ella le pregunta, o ella se imagina, cuando le ha preguntado, ¿te has casado? Que le hubiera contestado, no me he casado, No, si solamente no me me caso casaría contigo. contigo. ¿Cómo que es egoísta? Si ella dice una frase definitiva. Yo no quiero pertenecerme más que a mí misma. No, se lo dice y por ella, eso él, y por eso él le dice... Él le dice que él quiere que le pertenezca, no sé qué, y ella es la que dice que no quiere pertenecer a nadie más que a mí Claro, misma. pero fíjate, Antonio, Imagínate qué frase. en el noviazgo, en uno de los flashbacks, ella, que es cuando ella le dice que no se va a casar con él, ella le dice, me quiero pertenecer a mí misma. Claro. Luego, cuando en una segunda intentona, él intenta que se vayan, que rompa su matrimonio, él le dice... Eso realmente es la posesión, tú solo te quieres pertenecer a ti misma. Sí, Y solo si, quieres pertenecer si a ti misma, realmente lo que decía. ya eres de una persona. Es que a mí me parece que es o sea, la ella, posesión la ella tiene... es el ser más egoísta del mundo. Sí, Claude sí, sí. Rains. Ella tiene la Claro. posibilidad, ella tiene Pero la sin embargo, posibilidad. Ese cuando ese consciente. objetivo... A ver, es lo que decía al principio, Claro. entiendo, yo en eso ahí coincido Claro, plenamente. Por con- eso él, cuando habla y pide hablar con ella y con el marido, cuando entra el marido es el que le dice, no, si con usted nunca va a estar tan Mayor No, y además, posesión. si es que Claro. el planteamiento de la película de inicio, por ejemplo, la escena primera del avión, bueno, las primeras son las que habéis dicho antes, de cuál va a ser el marco al que ella se desplaza en el avión. En el avión, además, los vuelos a esa hora de plena luz son vuelos mucho más apacibles y serenos que por la noche o a primera hora de la mañana. Y entonces, ella no contenta con que se va a Suiza, que va espléndidamente sentada y atendida en el avión, se pregunta a sí misma, ¿cómo será la habitación del hotel? ¿Será habitación cómoda? O sea, se ha habituado a esas comodidades de y tal. Y no va a renunciar en la vida. No. Ahora, es maravilloso ¿Quién no también fuera ya la capaz? idea en guión de que ella esté en esa noche estupenda en la habitación y que la habitación de al lado vaya a entrar él. El olor, la subida de él con las... todo Queda ese una duda mundo. sobre si no va a A mí renunciar en la vida. lo único que no me ha gustado... Que hay un plano, perdón, no, que a mí me queda una duda, que es cuando ella hace una búsqueda, también un poco siguiendo el hilo de las películas de suspense, cuando está tratando de localizar al enterarse que el marido Se ha divorcia. presentado divorcio. Entonces, cuando va a esperarla a la estación, ella se queda sorprendida, o al menos eso es lo que reflejan los planos, de la presencia de su mujer. Claro. Yo no sé si en ese momento, bueno, a ver, la interpretación, bueno, si no hubiese estado la mujer, el guión podría haber sido otro, claro, ella podía haberle dicho... Claro, te dice, soy libre, me voy contigo. una cosa Egoísmo así, ¿no? también. Pero en fin, parece que ahí irrumpe la esposa, irrumpe luego el abogado, el Hay una procurador escena que le entrega... que está mal hecha, que es cuando ella él descubre a ella, que eso es muy bonito, el plano de la nuca de él y cómo se vuelve intuyéndola, todo eso. Pero cuando llegan a sentarse y el camarero dice, siéntese, se sientan los tres en fila. Sí. Eso es absurdo. No, y además se sienta... Vale, siéntese usted aquí, se hubiera sentado enfrente. Él se sienta en un espacio abre, incómodo. tiene que abrir, Por eso no tiene que ir la todas las secretaria. Sí, pero cuando se va la secretaria, todo es para tener el encuadre de los tres. Es muy raro eso. Es muy raro eso, sí. Eso es una cosa Sin embargo, eso que tú No, el que dices... él tiene clarísimo es que va a sentar muy cerca de ella. Eso yo que tú creo. dices de las dos habitaciones contiguas, hay una escena que es muy bonita de guión y de puesta en escena, que es como él descubre la sacada de la maleta. Claro. Como él descubre que él ha estado allí en la habitación al lado suya. Claro.
que es curioso, que es una forma muy elegante Las dos pegadas. de descubrir. Aparte que hay una cosa muy curiosa, la habitación donde duerme ella, y se supone que es su marido, es una habitación de una sola cama. Claro. Y en cambio Las dos son en la habitación de una sola No, cama. la de él, la de Trevor Howard, es de 2 camas. ¿En el hotel? Sí, sí. Yo creo que el plano hay dos, en la del Hotel Splendid, es... no, en el Hotel Splendid, cuando hace la panorámica de una habitación a la otra, que la descubre todavía... No, una cama. Yo creo que donde hay 2 camas es en la habitación de ella en su casa, que es donde recibe No, la eso llamada por de él y le supuesto. avisa... No, yo digo que en el hotel la habitación no. de ella tiene una cama. Sí, de eso matrimonio. seguro, porque además se enfoca al principio. y tal. Y luego en la habitación del hombre, es lógico, él es un señor que va allí a pasar, además va a pasar un día. Claro, va a dar una charla y entonces Va a pasar un día. decide irse un día para descansar, a ver el monte y los pajaritos. a estar en el Mont Blanc. Pero lo que es curioso es todo el mundo de sonidos que supones, de olores, que estén juntos y pensando el uno en el otro. Yo me acordaba de ti, dice, yo también me estaba acordando de ti, de me he estar pasado toda separados, la que noche se hubieran ido a la barandilla. En la excursión del Mont Blanc, que os acordáis, hay una serie de planos en que él va siempre con la cestita y la botella de vino, pero todo el rato. Y luego cuando ya se pone allí, dice, hombre, estos nos han puesto una botella de vino. Dice, hombre, una botella de vino, si llevas ya un par de horas con la botella de vino en la mano, pero le quiere dar... Y ahí es cuando ella, porque es una de las cosas originales narrativamente de la película para la época, que es no ya los flashbacks sobre los flashbacks, sino la diferencia de dimensión de los flashbacks. Que hay flashbacks de recuerdos, flashbacks de deseos y flashbacks de obsesiones. Porque no todos los flashbacks corresponden a una realidad y sin embargo están tan bien hechos que el espectador no se pierde nunca. Cuando Claude Rains ve un beso apasionado entre ellos dos, claro. El espectador sabe que no lo ha visto. Oye, dificilísimo Puede para ser una nada. obsesión. Claro, Pues está con ella y lo que te estás Es que imaginando. la película hay que decir también a los telespectadores, hombre, a los jóvenes telespectadores que conocen, que David Lean fue un magnífico montador. No, el número 1. Porque, y bueno, incluso algunos teóricos creen que esta es la culminación, esta película precisamente la culminación de su gran trabajo como montador, porque la película está muy bien montada. No solo eso, sino un dato que no sé si hemos manejado aquí alguna vez. Hace como 8 o 10 años, la Asociación de Montadores de Estados Unidos hicieron una encuesta para elegir el mejor montador de la historia del cine, entre montadores, y salió elegido Es que David además, Lean. eso que tú has dicho al principio, de cómo introducen los insertos, eso es un secreto de montaje. Si la película no fuese tan magistral de montaje, los insertos todos... Y sin embargo hay algún momento que hay donde es gisconiano, sobre todo hay el final, cuando él decide ir al teatro, que mete el inserto, pero en vez de cortando, en un acercamiento de la cámara a los 2 tickets del teatro, que se ven las manos de él mira el reloj de pulsera, corta y le vemos llegar al teatro. Pero la forma en que él introduce los insertos, por ejemplo, cuando está dictando un informe a la secretaria y empieza a estar obsesionado con los tickets, y venga con los tickets, y él está hablando... Es que una de las cosas importantes de la película, que yo reconozco que es una de las habilidades de Hitchcock, es la cantidad de escenas en que están hablando de una cosa y tú sabes que están pensando otra. En que la película tiene dos... Es que es eso, no es un inserto, es una obsesión. Es una obsesión. Se han dejado los tickets y por eso los ves. Y cambia el punto de vista de él y el encuadre. Ya no es el y mismo luego hay encuadre. un plano de la foto de ella, con lo cual tú te estás dando cuenta que él está dictando un informe, pero no está pensando pero en lo que... Y luego la que escena, dice. a mí me parece cumbre, que es la que están los 3 allí, evidentemente están hablando de cosas, de no sé qué y tal, y hay una tensión que es que tú estás viendo que cada uno está pensando en otra cosa. Y eso es una gran... Fíjate cuando dice ella, lo sabe que no hemos ido al teatro. Sí, porque ya No, rompe porque ahí ya esa lo tensión, veo, claro. del Lo ve. programa, Sí, sí. del Cuando se lo programa. dice... No Pero él sigamos quería haciendo que la lo comedia. viera. No sigamos haciendo Hay una cosa curiosa de Hombre, la última película de David Lean, que es Pasaje a la India, Pasaje a la India. está montada por él. Edited by, la quiso hacer él, otra vez el montaje. Y luego lo que comentaba Juan Montó él Antonio, personalmente. lo que comentaba Juan Antonio, que desde el principio él te marca muy bien qué es lo que vas a ver en esa fiesta de fin de año cuando se encuentran. Yo voy al momento posterior. Es la alegría, la pasión de Trevor Howard con su novia, que luego sería su mujer, y el palco, ellos dos arriba, la frialdad. Con la iluminación él va jugando y te va dando también ese punto de sentimientos y esa diferencia. Como coger- Apagando No y es, encendiendo coger un luces. coche, no. No es Nosotros vamos generoso, andando, no es- claro. el director no es generoso con la figura de Claude Rains y
porque su primera aparición, la de Howard... Sí, pero lo trata bien. Sí, no, pero está con una Sí, capa. pero una hace capa muy esbozia, tieso, le da la personaje copa. como misterioso. Fijaros el beso, acaba de ser fin de año, es un beso apasionado como no, se pues da. muestra ahí que hay una relación muy fría, muy convencional, ya te lo quizá muy plantea, estos son pactada, los personajes. y deja muy claro el tema. Lo que no se explica es por qué en el momento de dar las 12 campanadas, no está ella con él. ni él con su novia. Bueno, pero es como de barullo, que se ha producido en ese momento el barullo y les ha pillado juntos, ¿no? Sí, muy bonito. Les ha pillado juntos y eres feliz, le dice a ella. Y luego te sigue planteando, sí. además hablabais de las escenas de cama, la escena de cama también con encendido y apagado de luces, también es terrible. Ella está mirando para arriba pensando en él y él le da la espalda. Sí, pero es que la relación esa... O sea, la relación te la marca perfectamente. Es como desde el la primer relación momento. del personaje de Breve Encuentro con su marido. Hay un momento que ella está como actriz genial, que es uno de los mejores momentos de interpretación que tiene en toda la película, si no el mejor, y que es fantástico además. Ella está en el cuarto de baño y llama a él por teléfono. Y cuando le dice que es el señor Strayton, se la ve, se le ilumina. Se ilumina, sí. Se ilumina la cara de una manera... Mantente. Es que no puedes salir corriendo y que te vean las secretarias. Hay un pequeño y ligerísimo cambio de iluminación. Que lo hay en muchas ocasiones. Hay una que es muy clara, cuando Trevor Howard se queda solo en el despacho de él, porque él se va a buscar y se queda él solo y ve el telex o el teletipo y tal, de repente hay un cambio de luz, sale una especie de viento extraño que mueve los papeles, suspense también, hay un visillo y entra ella. Ese cambio de luz, que no está justificado por nada, es una forma de entrar en una nueva atmósfera, que es la llegada de ella, y ya la escena tiene otra luz distinta. Tiene un toque irreal. Sí, irreal, y además ya los muebles en pocas horas han sido cubiertos. Y luego hay una escena muy bonita que está en un picado desde arriba, cuando él ya definitivamente de que se va. Y él está al lado de un baúl. El baúl ya está preparado para los picados de esta película son de tratado de escuela de cine. Hay 3 o 4 picados espectaculares. Sí, pero muy claros. El picado, por ejemplo, ese. Luego hay otro picado cuando él sale de la casa, que está totalmente abajo, y él mira los ventanales iluminados, que siempre, como hay esa técnica del suspense, el espectador cree que va a pasar algo. Y se mantiene allí. Y cuando ella va a la estación de metro, como son esos planos. Y cuando entra en ese hotel, donde se supone que está pasando mientras se tramita el divorcio, otro gran y espectacular picado. Hablando del prestigio después... de David Lean, que era gigantesco, yo estoy recordando ahora, que imagino que os acordaréis, cuando se planteó, yo creo que fue por la Fox, el Tora Tora. Yo recuerdo que se planteó hacer la película con 2 equipos, uno japonés y otro americano. Al primero que se le ofrecieron fue a Kurosawa, para hacer la versión japonesa. Y él dijo, ¿quién va a hacer la americana? Y le dijeron, David Lean. Entonces Kurosawa aceptó. Luego no la hizo David Lean, la hizo Richard Fleischer, y Kurosawa salió del proyecto. Kurosawa solo aceptaba en aquellos años hacer la película si el que hacía la versión americana era David Lean, lo cual quiere decir que ya entonces era un hombre de un enorme prestigio, sobre todo para los americanos y para los japoneses. Imagínate cuando eran además amigos personales también. William Wyler, cuando va a hacer Ben-Hur, le propone a David Lean que él filme la carrera de Cuadrigas a David Lean, porque él con un cartón especial que pondría carrera de Cuadrigas dirigida por David Lean, y él dijo que no. Pero fíjate, cuando llamaron a Kessinen Hepburn para hacer Locuras de verano, nada más le dijeron, no sé si querrás, el director es David Lean, y dijo, sí, directamente sí, quiero conocerlo. Claro, porque sin leer la historia, luego después, sí. De todas maneras, aquí pero entonces no sé qué se conoce. Saca mucho partido, siempre se lo ha sacado a los actores de su país, porque Trevor Howard está estupendo. A mí siempre me ha gustado mucho. En El tercer hombre, en cualquier película que está qué sobriedad tiene. Es que son actores sobrios y expresivos. A la vez, es verdad, ¿cómo se puede ser sobrio nada expresivo? Y está muy... Bueno, Claude Rains es evidentemente uno de los actores, yo decía antes, que era el mejor cornudo de la historia, porque es un personaje que asume la frustración y el dolor de la infidelidad en unas miradas absolutamente patéticas. Tiene una voz... excepto incluso los cuernos en otro sentido, como en Casablanca, ¿no? Casablanca no es cornudo. No, pero digo en otro sentido. Pero, por ejemplo, en Encadenados... Pero bueno, también él sabe que le están engañando. En Encadenados, cuando él está descubriendo que su mujer sigue teniendo relaciones con Cary Grant, las caras de ese Claude Rains, sospechando la infidelidad,
Y además, cuando baja a la bodega. bueno, y además preparando esa venganza terrible que está preparando, incitado por su madre. Yo estoy convencido que David Lean vio Encadenados antes de hacer esta película. O sea, bueno, aparte que venía porque es que hay una- muchos puntos de Hombre, contacto. luego que era inglés, es un actor inglés que Él ha trabajado con todos los grandes actores ingleses. Pero si es inglés, además había nacido. No, pero- y era Cookney de estos. Bueno, pero tiene Lawrence una siempre era voz ha de origen conseguido de suizo, me ellos, parece. siempre inglés. Sí, sí, hombre, inglés. Trabajando en el teatro Pero inglés. creo que nació en un chico Suiza. Cookney, además. Hablaba muy bien el slang, pero una voz espléndida. Y aquí lo que tiene es una sobriedad. Era muy bajito. Sí. El problema que tenía que es... Sobre todo con Ingrid Bergman. Ganaba 2 centímetros con el tupé. Ese el pelo. tupé es un poco artificial. 2 centímetros. Hay Y planos luego en- los zapatos. Hay en planos en Encadenados, aparte de que se sabe que cuando habían planos de los dos, Iba por otro lado, a Clorren le ponían siempre Una en un pasarela. en un taburete, pero hay planos que no se podía evitar en que se ve que es que Ingrid Bergman le sacaba la cabeza. En cambio aquí, yo creo que Anton no debía ser tan alta. No, están trucados también, ¿Por porque qué? Trevor Howard es muy alto. Sí, él sí. Era Muy más alto, alto. muy alto, muy grande. Trevor Howard era un tipo Vamos, sí, muy... muy Y además bien, delgado, yo pero para tipo- ser Clorren delgado Lo que siempre era parece... muy bajito. No, si lo cuentan todos, pero que él tenían que ponerlo porque era un actor extraordinario. Y cuando ya lo sentabas, amigo, No, lo que tenía Clorren maravilloso era la voz, los ojos, la y voz la maravillosa. mirada. Mira, esta película es una película, sobre todo en el caso de él. La y forma de ella, mirar. El tema Miradas. forma de mirar es que te Sí, va Por llevando ejemplo, por- cuando él descubre ya claramente la infidelidad allí en el hotel ese Splendid y sube arriba y ve Esas la escenas maleta y tal, y maravillosas. se mete en la Cuando va el habitación. otro, el camarero, va a sacarle la Sí, maleta sí, cuando sí, se sí. cruza con la Y suya. cuando él se mete en la habitación, empieza ese mosqueo en la mirada, esa mirada que no se sabe si es de dolor o es de ganas de vengarse, y ya la escena maravillosa, que es cuando ella entra en la habitación y sin verlo se va a la terraza y empieza a saludar al Sí, y cuando ya- se da la vuelta y está Ahora, llorando. hay que ser un gran... Sí, el siguiente plano ya, antes ha mostrado la intensidad, digamos, del enfado de Howard, y luego ya se le ve un hombre mucho más abatido. En el siguiente sentado. plano, cuando ya vuelve, se ve un hombre totalmente abatido y derrotado. y ya se Sentado en pasa el al sillón. divorcio. Pero hay que ser muy buen actor para... No, es cuando él se va, me parece que da el portazo. ¿Tú es a el qué primero dices? Es que no sé, hablamos de sí, misma sí, sí, secuencia. Sí, la sí, sí, secuencia de la cuando Dios ella en el vuelve lago. de decirle No, yo estoy hablando adiós. de la de la habitación. Sí, en la Sí, habitación esa. arriba. Bueno, pues no es Howard, Claude Rains. Claude Rains. Ah, te había entendido Howard. No, Howard es que se llama... Sí. El Howard, personaje, el tiene personaje razón. se llama Howard. Es que Tiene razón. hay ese malentendido que Tiene El razón. banquero. es Howard, sí. El banquero. Y- Pero donde está asombroso es cuando la salva a ella. De Y la se cara. sienta. Ahí Es sientes la impresionante la angustia. cara que ¿Cuándo tiene. la salva? Cuando ella En se el va a metro. tirar al metro. Ah, bueno, sí, hombre, sí. No, es un momento asombroso ese. Está muy bien montado, además muy bien hecho. Está muy bien Y rodado, cuando- Y además. cuando la sienta y la cara de él empieza a transmitir algo. Sí, porque ella maravilloso. está, Cuando dice lo de casa, vamos a casa. histérica y le va diciendo, Te tampoco elige poco, elige tranquila. las curvas de las vías, o sea, todo Sí, te claro. lleva a la angustia, te lleva a Bueno, la película, claustrofobia desde luego, incluso. está cinematográficamente, tiene unos aciertos que creo que hay que valorar. Por ejemplo, Hombre, cómo es que encadena sí. las secuencias, cómo rompe la ensoñación de ella después de la fiesta, cuando van en el coche con los frenazos del cochero, entonces el frenazo le va devolviendo a la realidad. Y luego en esta secuencia que hablábamos de la salida de la habitación de Howard, personaje, de Clorren, actor, cuando pega el portazo y pum, el siguiente golpe es el de la máquina con la demanda, Sí, de de divorcio. O sea, como ahí hay una bastante agilidad, ¿no? y rapidez en el montaje, en la secuencia y un buen ritmo cinematográfico. Pero a lo largo de toda su vida en el cine es como si el Que piensa de amor manera no descriptiva, fuera además, posible. ¿no? Hombre, claro. Todo el cine de David Lean es que el amor no es posible. Y cuando es posible es en condiciones tan grandes que te lo destruyes. Fíjate en Civago, cómo es Civago, la historia de Lara, Tonia Sus y heroínas de él. se pasan las películas amando algo que es imposible. Y que se sabe desde el principio. Y que él lo comparte. Por ejemplo, yo en este caso de esta película, que al final, insisto, por el final es absolutamente terrible, yo lo que no sé, y es muy difícil saber, si David Lean tiene esa visión tan pesimista del amor. No solo sus heroínas y sus personajes, sino él mismo. Si él mismo piensa Bueno, que ese amor, pasión... pesimista cuando tuvo 5 o 6 mujeres. 6 ¿no? mujeres. Pues eso quiere decir que fracasó 5 veces. Bodas, todas las bodas. Era Bueno, constante, pero de todas o maneras, sea en la que... mente- Pero que él se enamoraba y evidentemente llegaba un momento en que el amor era imposible y lo volvía a buscar. La verdad es que no Y era hemos... imposible, y lo volvía a buscar. Hasta el final. La vida de David Lean es una vida realmente Oscura apasionante. y porque- oscura. Sí, bueno, pero he sabido que él no hacía muchas declaraciones sobre su vida, pero la verdad es que fue un gran montador, él trabajaba en noticiarios ingleses y demás, y luego es un hombre que se permitió hacer, yo creo que para cualquier creador, y aquí hay varios,
lo que realmente quería en todos los momentos de su vida, rechazar proyectos, imponer condiciones cuando le ofrecían alguno que le agradaba. Memorias de África, Y realmente por ejemplo. cuando él tuvo su gran fracaso ante la crítica, que fue en 1970, siendo ya un hombre bastante mayor, con la hija de Ryan, estuvo 14 años sin rodar y se dedicó a viajar por todo el mundo. No, pero intentó levantar el proyecto de la Bounty. Le costó el dinero y quiso hacer Memorias de África. No, le ofrecieron hacer Memorias de África, muchas pero películas. no, al final se pasó la vida entera queriendo hacer Nostromo. Sí. También, claro. Bueno, Nostromo estaba preparándola cuando se murió. Sí. Pero llevaba muchos años preparándola. Vamos, en Estudio Roma yo recuerdo que estaba todo su Quiso hacer equipo muchas preparando localizaciones en Almería Una y en Madrid. película, Tiene un romanticismo tenebroso, ¿no? Sí, Un poco. una película que yo no sé cómo hubiera sido hecha por él. Antes de volver, El viento después no de sabe pasaje a la leer. India, ¿Te acuerdas de aquella película? El viento no sabe leer. ¿Quién la dirigió? Esa es una película que yo no sé si la dirigió Ronald Nim, Ronald Nim, sí. y que era una película de una historia de amor en Japón. ¿No te acuerdas? Sí. Esa estuvo mucho tiempo tratando de hacer esa película y luego quiso hacer Gandhi durante muchos años. Sí, por eso cuando has hecho la Gandhi. presentación y has recordado que ese año es del asesinato de Gandhi, él tuvo la obsesión y yo creo que cuando le ofrecen un pasaje a la India, el libro de Foster, pues no duda en rodar en la India, pero siempre le han gustado rodar en escenarios Incluso grandiosos, exóticos. ¿no? A él siempre le ha gustado mucho la cultura latina, la cultura hispana, la cultura hindú, es decir, siempre con cualquier pretexto se iba a rodar sobre por ahí. todo Incluso se va a Suiza después de la guerra, que Suiza había sido Ah, neutral. sí. Y hay alguna alusión que ahora no puedo... Era la primera vez que acordarme de estábamos memoria. en Estos Europa. suizos son muy divertidos, precisamente cuando lo del vino. Yo creo que estos suizos tienen muchos detalles. tienen muchos No van a entrar a la detalles, guerra. sí, suizos, sí, sí, sí. Tú ten en cuenta que además es un viaje, cuando ellos se van a rodar y salen de Inglaterra, la primera vez que van a una Europa, por primera vez en paz en mucho tiempo, claro. Ahora, luego le gustaba, pues eso, venir y rodar en Almería, venir y rodar, España le gustaba. A él lo que le viene O sea, a aburrir es rodar en el Reino Unido. Porque él siempre quería rodar fuera. Venecia, se fue a Venecia, Sí, rodar. a Venecia, a estudios, Tailandia, a Tailandia. Venecia en locuras de... Ceilán. Sí, sí, de no, verano. este hombre... Y a España le entusiasmaba En Almería. Ceilán rueda en el año 57, Él que es dice- que parece que fue antes de Sí, ayer. sí, Fue antes de En una de sus Uruguay. biografías, y eso es verdad, y tú lo has vivido, él dice que rodar fuera de tu medio te quita problemas entre qué pasa con la mujer, con los niños, no sé qué, es una llamada de teléfono que se eso está es muy fundamental. concentrado. Una de dos, todo o se un hace equipo. eso, o el equipo de un rodaje es que- tiene que ser gente sin marido, sin mujer, sin familia, sin nada. Aparte porque que- exige tal dedicación Que él es no puede ser. meticuloso y es de los que hazlo como sea, pero hazlo y hazlo bien, además, ya está. No, pero eso de la Dirección concentración, actores, eso que pasa con los todo. deportistas, el rodaje pasa lo mismo. Claro. Tú haces un rodaje fuera de tu ciudad y De todo tu el mundo hábitat, de tu concentrado en un ambiente, hotel. de tus en un cenas, hotel. de tu mundo. Con lo cual los deportistas no deben concentrarse con las mujeres. No, claro, pues es que hay profesiones que requieren tal dedicación, de tal intensidad, que lo que no puede ser que estés preocupado si tu hijo se le ha tiene roto una catarro. pierna, tiene un catarro o le ha suspendido en primero. De todas formas, como se lo tomó con tranquilidad, iba de 5 en 5 años, pues tampoco tiene tanto... No, aparte de que Pero yo vamos creo- a ver, el- hijos, el- no tuvo ningún hijo nunca, ¿no? Hombre, Sí, tuvo un- hombre, ya no de me la acuerdo primera tiene un hijo y además él era muy raro. Porque Sí, debe ser muy raro. no se hablaba con el hijo Porque nunca mucho pasa nada tiempo. con los hijos. Por ejemplo, cuando él regresa de Venecia, de hacer la película de, ¿cómo se llamaba? Locuras de verano. de verano. Él no vuelve ya a su domicilio y Anton se entera 2 meses después de que está viviendo en Londres. Y dice, "Pues no ha venido, sin haber habido nada de separación. Pero él ya... Ya era un dijo que ya se acabó. Sí, que se había acabado. Era un tipo muy raro, pero lo ha pasado hasta con la última. Sandy. Cuando él... era un tipo... Y la última mujer era... Si él debía de tener 30 entonces... años menos tenía. 70 y muchos, cuando yo estuve con ellos, porque además nos invitó a cenar, era su cumpleaños, la mujer era guapísima, y salía en pasaje a la India y era una mujer de 32 o 33 años, pero guapísima. Bueno, la deja él a esa por otra, y tiene otra historia en los últimos años de su vida, ya con 80, era un tipo, pero todo el mundo que la ha conocido, Debe ser. más o menos personalmente, era un hombre muy oscuro, una biografía... Debía ser tan egoísta Muy oscura. como la heroína de esta Como la- película. Él iba a lo suyo. Bueno, dime, Decidido, tu pero plano paciente. de esta película, que ya hemos dicho varios, pero ¿cuál? A ver, Bueno, uno, yo pero- reconozco que es mi secuencia. Claro, sí, pero cuando dice adiós y eso ya... No, esa no la voy a No, la decir. de los tigres. No, yo la de los Ah, tigres. claro, Cuando están tigres los del tres... teatro. No, es impresionante esa escena porque tú la analizas y dices, ¿cómo sería esto en guión? Perfectamente lo entiendes. ¿Cómo sería rodada por Ronald Nim? Steven, márchate. Te lo imaginas. ¿Cómo es rodada por este señor? Y tiene una tensión y una emoción que nace gracias a la puesta en escena.
Y eso es el cine. Porque él decían que no le interesaba nunca nada el diálogo. Él siempre, además, lo explican con el bla bla. Dice, bueno, entonces, Claude, bla 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 de no sé qué, pero está aquí. Y la cámara viene aquí. No, pero yo quiero esto. Claro, los ángulos son fundamentales en esa escena. A ver, tu plano. Bueno, la secuencia, evidentemente estoy de acuerdo contigo, Antonio, absolutamente. Es el corazón de la película. El corazón de la película. Voy a coger uno de los flashbacks, que es cuando ellos están, es una imagen idílica, maravillosa, de pareja enamorada, están mirando un lago, están viéndose reflejada la imagen en el agua y tiran la piedra, él, Trevor Howard. Esa está bien, escena, es ¿no? una imagen que es muy expresiva, además. Además es un reflejo roto, ¿no? Claro, pero eso es expresiva, claro. Como quedan dichos los planos, las secuencias en las que estamos y la de del acuerdo. visillo. No, yo voy a unos planos Se que lo va no a poner hemos hablado, difícil, como que David es Lean. la huida hacia el metro. Yo creo que esos rodajes en el túnel del metro son magníficos y además hay cuando se cuela Además, sin se nota comprar que no ve y nada. también hay Es picados, verdad si que no es una recuerdo mal, imagen. cuando ella está bajando Ese es un la plano escalera. maravilloso. Ese es un plano fantástico. Y entonces, Señora, la silba, ¿eh? Sí. El tipo que la silba. Y no, Yo luego le las digo- luces y la El marido inhalación se da cuenta interior, que ha güey. dejado el bolso, que es algo, suele ser, por lo que yo he leído, típico de los suicidas, va directamente al metro. Y todo el paseo de Bolso y ella, el tiene sombrero, razón. No, ese... bolso y el El bolso y sombrero. el sombrero. Ahí se da total. cuenta Claude Rains que algo pasa. Sí. Exacto, Al que ver ella el se bolso. va a algo definitivo porque si no, no deja el Y bolso como ni dice el Juan sombrero. Los Antonio, túneles, la- esos 3 o 4 planos son fantásticos. Que ya lo Para que la esa vas idea de incluyendo. suicidio, que está muy bien, No, no me refiero tanto al suicidio, sino no, ya a te la paseo. sencillez de los pero planos. que es me que refiero yo me he remontado narrativamente está demasiado al anterior. preparado. Están preparados antes. Hombre, porque sí. ya te lo han preparado Están antes. Por preparados. eso te ¿sabes? digo que a mí me parece un poco excesivo, porque el suicidio no supone... No, pero si no lo prepara, no se entiende luego un poco el desarrollo. Es que es más lineal en la segunda parte de la película, yo creo que la Porque primera. él es muy descriptivo. Pero muy en todo caso, sesgado. toma conciencia, o el espectador toma conciencia que se puede suicidar, entonces cuando va a contarle... Por eso a está muy Steven, preparado claro, y, está muy y preparado. está muy previsible. Y a mí me hubiera gustado más que fuese un poco sorpresa. Porque además no hay sorpresa, porque tú ves el interior de ella que se ve perfectamente y es una mujer absolutamente desmoralizada, desesperada, y el dejar el bolso y eso es significativo de que ha tomado una decisión. La tenía tomada antes, de Irreversible. todas Vaya maneras. equipo que llevaba. Llevaba a Guy Green de operador jefe y llevaba a Oswald Morris de cameraman. Menudo equipo que llevaba. Que dicen todos que solo pensaba en el cuadro, pero exactamente que miraba por el visor y decía, yo quiero esto. Cerraba, dice, de una precisión. Precisión, exacto. Sí, sí, que él lo cuentan todos. Fíjate, luego Guy Green ha sido estupendo y ha dirigido películas, pero él era una obsesión y comentan muchas veces que le digo, si yo aquí solo quiero 40 fotogramas. Yo quiero de aquí a aquí, me da igual, o sea, al principio yo quiero esto que Como lo él necesito montaba, entre sabía plano y perfectamente plano. cómo iba a montar. Y luego Sí, daba sí, gran sí. libertad a los montadores, porque la escena de los tickets le dijo, móntame esa secuencia, le dijo al montador. Pero coño, El estaba pasaje de la claro. India yo no sabía que lo había montado él, pero es Él, donde estaba nominado al Oscar, ¿eh? Alex Guinde impone una escena que hace de profesor que tiene que hacer una danza india, entonces claro, está totalmente fuera de guión, cosa que detestaba. Y entonces para no tener más broncas le dejó bailar y luego evidentemente en el montaje sublime. Oye, que no has dicho cuál es tu escena o plano preferido. Pero yo, a mí me sigue gustando el de la chica cuando le llaman por teléfono, porque es fantástico. Se le ha cambiado la vida, la mañana es distinta, todo es luminoso. Porque ella es incapaz de Como llamarle a él. No, claro. Es incapaz. Pero qué bien Esa- vive esa- en la mirada además, en la explosión de El alegría cuarto de que baño, tiene cuando le dice el nombre, pero cómo sale, entra tiene la que mantener la secretaria. seriedad y esperar un momento Además, para que la sí, secretaria control. no vea que se ha vuelto loca. Eso es una agenda. reacción típica de mujer enamorada. La agenda. Claro. Y de hombre enamorado, ¿no? También, creo que los hombres. David Lean yo creo que no. Él llama No, de pero una ya habla cadena. de los hombres. Sí. Sí. David Lean era muy apasionado, eso dicen también. Sí, hombre, que pero era- apasionado que le duraba 3 minutos. Cuando David hombre, Lean no, se pero enamoraba, sí, como tú lo has sí, dicho, Tiempo. volvía de Venecia y decía, esta de Antón de Aladar una puerta. Y a correr a Antón. Sí, pues, se Porque enamoró en los quería rodajes, vivir ¿no? permanentemente enamorado. Exacto, y eso está muy bien. Eso está muy Se bonito. encontró, tuvo su historia con la mujer que era de la India. Sí, hombre. Fue hindú, con Shari. Iba ella con Es que Shari, le se gustan casaba. las mujeres exóticas Y también. las scripts también. Bueno, Bueno, pero el script fue desde su De primera todo. película en todas las Han películas tenido estuvo un equipo siempre muy fiel, como colaborando muy bien. Siempre. Además, hay un tema de él conseguía despertar admiración fervorosa
en todos sus equipos. A él no le gustaba el ruido, ni que nadie hablara cuando se estaba preparando o colocando las luces. Como a ti el frío, si no te gusta el frío, a él no le gustaba el ruido. Traía un pianista y el pianista tocaba unas canciones muy suavecito, muy suave. Para oírlo tenía que estar todo el mundo callado. Claro. Entonces era tremendo en ese aspecto. Pero eso no es quería verdad. un ruido. Bueno, En un rodaje no hay que soportar un Esas ruido. orejas tan grandes que tenía oía todo en el plató. Oía cualquier ruido. Pero fijaros, ya en sabes ese tú que equipo- siempre que se coloca, pásame ahí, cuélgame el ruido. Que sí, pero Es habría algo que procurar que no. En ese equipo, con Spiegel, por ejemplo, el productor de Lawrence de Arabia, era el primer enamorado de la película, ¿no? Tuvo las críticas.